Crisis y caída del peronismo. A partir de 1954, las tensiones entre Perón y la oposición aumentaron. Se fue organizando una alianza antiperonista, pero además de la conformación de esta alianza, recordemos que inicialmente los propietarios de las grandes industrias nacionales, un sector de las Fuerzas Armadas, la Iglesia Católica y los trabajadores habían apoyado al peronismo. Pero a mediados de la década 50, de estos cuatro sectores, solo los trabajadores permanecieron fieles al peronismo. En junio de 1955, una festividad religiosa terminó en enfrentamientos entre grupos que apoyaban al gobierno y grupos opositores. Días después, aviones de la Marina de Guerra con el objetivo de matar a Perón bombardearon la ciudad de Buenos Aires y causaron la muerte de cientos de personas, además de una gran cantidad de heridos. Después de los bombardeos, la tensión aumentó. Finalmente, en septiembre de ese mismo año, un levantamiento militar autodenominado Revolución Libertadora, que inició en Córdoba y luego se extendió al resto del país, derrocó a Perón y lo obligó a exiliarse. La Revolución Libertadora. Una vez derrocado Perón, asumió la presidencia el general Eduardo Leonardi. De inmediato se mostró dispuesto a dialogar con los trabajadores, en su gran mayoría identificado con el peronismo. Pero poco después de asumir, los sectores más antiperonistas de las Fuerzas Armadas, representados por el general Pedro Eugenio Aramburu y el contraalmirante Isaac Roja, lo obligaron a renunciar. Aramburu asumió la presidencia y comenzó a perseguir a los dirigentes sindicales y a los políticos identificados con el peronismo. Incluso se prohibió pronunciar los nombres Perón y Eva Perón. El proyecto del nuevo gobierno consistía en la desperonización de la Argentina, un intento de suprimir de la memoria colectiva de los 10 años de gobierno peronista. Pero los efectos de esta política fueron contrarios a los esperados. Los sectores populares reforzaron su identidad peronista e iniciaron huelgas, sabotajes, actos de desobediencia civil contra la dictadura militar. A veces se trataba de actos organizados. El conjunto de estas acciones se conoce con el nombre de resistencia peronista. En 1958, el gobierno militar convocó a elecciones. El principal partido no peronista, la Unión Cívica Radical, se dividió. Un sector liderado por Ricardo Balbín y que contaba con el aval del gobierno militar, constituyó la Unión Cívica Radical del Pueblo. Distinto al gobierno militar, conformó la Unión Cívica Radical Intransigente. Fueron las dos principales fuerzas que se enfrentaron en las elecciones de 1958. La Unión Cívica Radical Intransigente atrajo a distintos sectores identificados con el peronismo. Así, con el aporte de los votos peronistas, Frondizi se convirtió en presidente.